Bienvenidos a este breve resumen con todo lo sucedido en la segunda etapa de la Itzulia 2022. Primož Roglič debía defender el liderato ganado ayer en la contrarreloj inicial, en la que superó por 5 segundos al belga Remco Evenepoel y sacó una buena diferencia con algunos favoritos como Adam Yates, Daniel Martínez y Sergio Higuita. Hoy se corrió la etapa más larga de esta vuelta al País Vasco con 208 kilómetros y un trazado muy al estilo de la carrera, con 3 puertos de montaña categorizados. El primero de ellos en el inicio mismo de la jornada, luego uno de segunda en el kilómetro 60 y después de trasegar por un continuo terreno quebrado llegaba el tercer puerto del día con una dificultad media del 3,1% en sus casi 13 kilómetros de longitud. Tras el descenso una nueva sucesión de altibajos y el remate de la etapa picando levemente para arriba. Tan solo darse el banderazo de partida, 4 ciclistas españoles de los equipos invitados fueron los que se aventuraron a meterse en la escapada. Julen Amezqueta del Caja Rural, Ander Okamica del Burgo, Ibai Arzumendi del Euskaltel e Ivonne Ruiz del Ken Pharma, siendo este último el mejor ubicado en la general a 49 segundos de Primož Roglič. Tras el paso por el primer puerto, Ruiz reclamó los puertos de montaña. El cuarteto llegó posteriormente a adquirir una diferencia cercana a los 4 minutos, lo que ponía virtualmente a Ruiz como líder de la carrera. Atrás no había mucho afán de perseguir y dejaron que la fuga tomara distancia. Así fueron transcurriendo los kilómetros hasta llegar al segundo puerto del día en Lizárraga, una ascensión de 9,6 kilómetros al 5,4 de porcentaje medio. Ahí de nuevo los punteros se jugaban los puntos de la clasificación. Para estos equipos de segunda división es importante mostrarse, y subir al podio a reclamar una camiseta es un gran aliciente. De nuevo Ruiz pasa por delante, y esa suma de puntos le asegura ser el portador de la camiseta de montaña que hasta ese momento tenía Remco Evenepoel. En el lote sigue la calma. Jumbo, que debía tomar la responsabilidad para defender la camiseta amarilla, ha dejado ese trabajo en otros equipos y prefiere resguardarse para reservar energías. Lo irónico es que ninguna otra escuadra ha querido tirar del grupo, y eso ha favorecido que los 4 fugados rueden cómodos y sigan manteniendo la diferencia. Solo hasta faltando 50 kilómetros es que Jumbo, ayudado por el Quick-Step, han iniciado el recorte, viéndose reducida notablemente la ventaja que pasó de 4 a 2 minutos en un corto lapso de tiempo. La intención del Quick-Step es no permitir que llegue la fuga para definir la etapa en un sprint masivo, pues al no haber velocistas inscritos, un hombre de potencia como Julian Alaphilippe podía sacar rédito de sus condiciones. Llega el último de los puertos y los 4 fugados se mantienen fluctuando entre el minuto y minuto 30. Ya las fuerzas vienen al límite y la coordinación que traían se ve afectada. En el lote se producen algunas escaramuzas. Primero lo intenta Mauri Van Sevenant del Quick-Step y más adelante Rubén Guerreiro se une a Valentín Paré-Pentré para mover la carrera. Esos tirones han hecho que se siga recortando la renta, más por los intentos desordenados que por una estrategia planificada de persecución. A 12 de meta, la falta de entendimiento entre los punteros ha hecho que Ivonne Ruiz tome la decisión de afrontar el tramo faltante por su propia cuenta. Se despide de sus casuales compañeros de trabajo para irse en solitario a buscar la etapa. Ya con pocos kilómetros para la meta, el pelotón ha aumentado de la velocidad y el remanente de la fuga es absorbido. Ruiz expresa el cansancio por haber estado más de 200 kilómetros en fuga y ve cómo la diferencia que tenía se fue reduciendo dramáticamente, hasta que faltando 500 metros para el cierre también es neutralizado. Es allí que Remco Evenepoel se pone al frente para llevar a Julian Alaphilippe. Le abre camino y le deja la victoria servida. El campeón del mundo solo debe aprovechar el trabajo de su compañero y con relativa facilidad corona la línea de meta para quedarse con la etapa y la bonificación de 10 segundos. Con el mismo tiempo llegan tras él Duby, Hermans, Hull, el venezolano Luis Aular y el grupo con todos los favoritos. No hubo cambios significativos en la general y se mantiene Roglič en el liderato, por delante de Evenepoel a 5 segundos y Remy Cabaña 16, Thomas, Yates y Vlasova 18, Armirel, Izaguirre y Vinegar a 20, y los Ineos Tulet y Martínez, el mejor de los latinoamericanos, se mantienen a 21 segundos. Mañana la tercera jornada cuenta con 180 kilómetros y 5 puertos categorizados, una etapa con características similares a la de hoy, donde los sucesivos columpios son la nota predominante. Gracias por ver el video. Los invitamos a seguir los resúmenes diarios en nuestro canal y en nuestro sitio web ciclofanáticos.com. Sigan teniendo un feliz día.